Meredith ajustó otro cuadro en la pared de la galería. Últimamente le parecía que todo estaba un poco torcido, como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente y ahora no quisiera nivelarse. Pasó el dedo por el pesado marco dorado de Paisaje de verano y suspiró mirando el reloj. Eran las 7 de la mañana. Trent había prometido recogerla a las 6:30 para cenar en Little Italy. Hoy era el aniversario de la inauguración de su galería y hacía 15 años que se había aventurado a trabajar por su cuenta. El teléfono vibró en algún lugar entre los pliegues de su blusa de seda. «Lo siento, cariño, voy a llegar 2 horas tarde. Reunión con los japoneses, ya sabes. ¿Cenamos en casa?» Meredith asintió distraídamente, aunque su marido no podía verlo, por supuesto. «Por supuesto, cariño. Cogeré algo del restaurante chino». No se molestó en añadir que había despejado la velada a propósito, cancelando una reunión con un posible comprador de cuadros de un joven artista de Portland. En los últimos 3 meses, algo había cambiado sutilmente. Trent había empezado a quedarse hasta tarde más a menudo, aunque solía enorgullecerse de su capacidad para organizar su tiempo. Había adquirido la costumbre de salir al balcón para llamar por teléfono. «No quiero molestarte con mi trabajo, ya conoces a esos clientes». Meredith lo sabía. En 15 años de matrimonio había aprendido todas sus costumbres, entonaciones y gestos. Ahora había otros nuevos. Al cerrar la galería, caminó despacio por las calles nocturnas, mirando los escaparates. Los escaparates de una joyería reflejaban a una mujer alta con un traje estricto y el pelo rojizo recogido en un moño bajo. A menudo le habían dicho que se parecía a la actriz Julianne Moore, solo que en una versión más fría. A sus 42 años, Meredith tenía muy buen aspecto, iba al gimnasio con regularidad y cuidaba su dieta. Pero quizá no era suficiente. En casa, pilló a Trent en la ducha. Se había dejado el teléfono en la encimera de la cocina, como de costumbre. Nunca había mirado sus cosas. Le parecía humillante. Ahora su mano se acercó a la pantalla y se congeló. Contraseña. ¿Cuándo había tenido tiempo de poner una contraseña? La semana pasada habían estado mirando juntos las fotos de las vacaciones. El teléfono había estado vacío. «Te he traído tu sopa de gambas favorita», dijo en dirección al baño, intentando mantener la normalidad en su voz. «Gracias, cielo», se oyó a través del sonido del agua. «Siento lo del restaurante otra vez. Esos japoneses son muy malos cumpliendo horarios». Meredith empezó a colocar la comida en los platos, mientras veía a Trent salir del baño, alto, esbelto, con unas ligeras canas en las sienes. Últimamente iba más al gimnasio, había renovado su vestuario y había concertado una cita con un estilista caro. «Tienes que estar a la altura de tu estatus, cariño. Los clientes se fijan en esas cosas». Durante la cena habló de negociaciones difíciles, de nuevos proyectos prometedores, y de vez en cuando echaba un vistazo al teléfono. Una vez sonó en voz baja. Trent miró la pantalla y bajó el volumen. «¿Qué tal el día?», preguntó, secándose los labios con una servilleta. Meredith se encogió de hombros. «Lo de siempre. Preparando una nueva exposición, negociando con artistas. Ya sabes que en el arte las cosas rara vez suceden de repente». Él asintió y volvió a mirar el teléfono. Nunca lo había hecho. Siempre había dicho que la hora de cenar era sagrada, su isla de calma en un mundo loco. Ahora era como si estuviera constantemente esperando algo. Por la noche, Meredith permaneció mucho tiempo despierta, escuchando la respiración constante de su marido. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos. Podría estar imaginando cosas. Quizás se trata de una crisis de mediana edad cualquiera, pero su intuición, que nunca le había fallado a la hora de elegir cuadros para la galería, le susurraba insistentemente. Algo iba mal, algo había cambiado, y no eran los clientes japoneses ni su estatus.
Mientras se preparaba para ir a trabajar esta mañana, se dio cuenta de que Trent se había puesto su traje Tom Ford azul oscuro favorito, el que ella le había regalado las pasadas Navidades. Normalmente lo reservaba para las ocasiones especiales. ¿Una reunión importante hoy?, le preguntó con indiferencia. No, solo quiero estar guapo, respondió él sin mirarla a los ojos y le dio un rápido beso en la mejilla. Olía a perfume nuevo. Ella no recordaba haber olido así antes. Las banderas rojas se multiplicaban, como las manchas de un cuadro viejo que se ven a través de las capas de pintura con el paso del tiempo. Meredith sabía que pronto tendría que tomar una decisión: seguir ignorando lo evidente o enfrentarse a ello. Pero, por el momento, se limitó a observar, reuniendo detalles en una imagen más amplia que aún no quería ver. La tarde era fresca para mediados de septiembre. Meredith aparcó su Lexus plateado frente al restaurante Blue Oyster, en la zona este de la ciudad, que no era el barrio más de moda, pero servía un marisco excelente. Había quedado con Lorraine Paxton, una coleccionista de arte contemporáneo interesada en la obra de jóvenes artistas para su nueva galería de Seattle. El maître la acompañó a una mesa junto a la ventana, donde Lorraine, una espectacular mujer de unos 50 años con un corto corte de pelo ceniza y enormes joyas de plata, ya estaba sentada. Otros clientes hablaban en voz baja en las mesas vecinas y los camareros corrían de una mesa a otra con bandejas llenas de copas de vino y platos de marisco. Meredith, querida, se levantó Lorraine para saludarla. «Estás preciosa. ¿Ese traje es de Max Mara?» «Sí, de la colección del año pasado». Meredith se sentó y desplegó la servilleta sobre su regazo. «Me alegro de que hayas podido venir. He traído los catálogos de las obras de las que hablamos». Se sumergieron en una discusión sobre las tendencias actuales del arte, posibles inversiones y autores prometedores. A Lorraine le entusiasmaba la idea de crear un espacio para jóvenes artistas, y Meredith acababa de trabajar con algunos talentos interesantes. El camarero trajo una botella de Sauvignon Blanc neozelandés, y la conversación se animó aún más. Hacia la mitad de la cena, Meredith echó un vistazo a la sala y se quedó paralizada. En el rincón más alejado, parcialmente oculto por un tabique decorativo con plantas vivas, estaba sentado Trent. No estaba solo. Frente a él había una joven con un vestido negro ajustado y el pelo largo y oscuro cayéndole hasta los hombros. Hablaba animadamente, inclinándose hacia adelante y tocando de vez en cuando la mano de Trent sobre la mesa. «Meredith, ¿me estás escuchando?» La voz de Lorraine la devolvió a la realidad. «Lo siento, estaba pensando en los detalles del contrato». Meredith bebió un sorbo de vino, intentando respirar tranquila. «¿Estabas hablando de porcentajes?» Con el rabillo del ojo, siguió observando la mesa del fondo. Trent llevaba ese traje tan Tom Ford. Nada de clientes japoneses, nada de reuniones urgentes, solo una cena con una joven en un restaurante en el que estaba seguro de que nadie se encontraría con él. O eso creía él. Su acompañante echó la cabeza hacia atrás, riéndose de un chiste, y Meredith pudo ver mejor su rostro, facciones hermosas y rectas, de no más de 30 años. «¿Pedimos el postre?», sugirió Lorraine estudiando el menú. «La crème brûlée de aquí era divina». Meredith negó con la cabeza. «Lo siento, pero voy a tener que irme pronto. Hay mucho papeleo que hacer». Intentó hablar con calma, aunque temblaba por dentro. «Discutamos los detalles del contrato y mañana te enviaré la versión definitiva». Durante los 20 minutos siguientes, asintió mecánicamente, aceptando todas las sugerencias de Lorraine y conteniéndose a duras penas para no darse la vuelta. Cuando el camarero trajo la cuenta, insistió en pagar por las dos. «Ahora eres mi cliente». Cuando salió del restaurante, Meredith no subió a su coche, sino que caminó lentamente por la calle, deteniéndose en el escaparate de una librería de segunda mano.
El reflejo en el cristal le permitió ver la puerta principal del Blue Oyster. 15 minutos después salieron. Trent sostuvo la puerta para su compañera. Ella dijo algo, mirándole. La ayudó a subir al taxi, pero se quedó en la acera, al parecer con la intención de conducir por separado para no ser vistos juntos. Meredith esperó a que el taxi se hubiera marchado y Trent hubiera cogido otro antes de volver a su coche. Las manos le temblaron ligeramente al poner la llave en el contacto. Decenas de preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Quién era? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Por qué? Pero, sobre todo, ¿qué hacer a continuación? Llegó tarde a casa. Había esperado deliberadamente a que Trent llegara primero. Estaba sentado en su despacho con el portátil, aparentando estar trabajando. ¿Cómo ha ido la reunión con el cliente?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Productiva, respondió ella mientras él pasaba. Estoy cansada, voy a darme una ducha. De pie bajo los chorros de agua caliente, Meredith pensó en lo fácil que había sido para él mentir, y para ella también. Era como si ambos estuvieran representando una obra en la que conocían sus papeles. Recordó cómo la joven le había tocado el brazo, cómo se había echado el pelo hacia atrás, cómo le había mirado. El cuadro estaba grabado en su memoria como una fotografía, cada detalle, cada gesto, cada mirada. Mañana tendría que actuar, buscar información, comprobar su teléfono, sus tarjetas de crédito, su correo electrónico. Pero hoy se limitó a sentir un dolor sordo bajo las costillas, una rabia que surgía lentamente de su interior y una extraña curiosidad, casi exploratoria. ¿Cuánto tiempo hacía que había dejado de ser la elegida para él? ¿Cuándo se había convertido su matrimonio en un cómodo telón de fondo para otras relaciones? Al salir de la ducha, se despidió de Trent como de costumbre y le besó la mejilla. Aún olía a su nuevo perfume. Ahora sabía para quién lo había comprado. La mañana empezó con una taza de café cargado y un portátil. Trent ya se había ido a trabajar, dejando tras de sí un ligero aroma a perfume y una carpeta de archivos sin abrir sobre la mesa de la cocina. Meredith se tomó su tiempo para revisar los papeles. Facturas, correspondencia comercial, calendarios de reuniones. En la última hoja vio un nombre: Courtney Ramírez, Departamento Jurídico, teléfono, correo electrónico del trabajo, una nota sobre una reunión de contrato de Smith & Partners. Al abrir LinkedIn, Meredith encontró rápidamente el perfil de Courtney. 27 años, licenciada en Derecho por Stanford, en su segundo año en el bufete. La foto era profesional: estricto traje de negocios, sonrisa confiada, pelo oscuro recogido en un elegante moño. Especializada en derecho de sociedades y transacciones internacionales, rezaba una línea en la descripción. Facebook fue el siguiente. Aquí Courtney aparecía bastante diferente. Fotos brillantes de viajes, clases de yoga al atardecer, fiestas con amigos. Ninguna foto conjunta con Trent, por supuesto, pero sí muchas citas filosóficas sobre el amor y el destino que aparecieron justo en los últimos meses. Instagram resultó ser aún más informativo. Courtney aparecía regularmente en restaurantes de moda, en exposiciones de arte moderno, en clubes deportivos caros. Meredith reconoció el mismo conjunto de yoga negro con el que había conocido a Courtney hacía unas semanas en el gimnasio de ella y Trent. En aquel momento no le había dado mucha importancia. Meredith abrió el calendario de su teléfono y empezó a comparar fechas. Las reuniones tardías de Trent coincidían sorprendentemente con las tardes en las que Courtney publicaba historias de restaurantes, aunque siempre solo de la comida o los interiores, nunca de la gente. En los comentarios bajo la foto, a menudo se vislumbraban novias, pero ni un solo atisbo de romance. En su escritorio, Meredith abrió un archivo de Excel y empezó a introducir información metódicamente. Fechas, lugares, eventos. Estaba acostumbrada a organizar datos cuando trabajaba con artistas y coleccionistas.
Ahora esas habilidades le resultaban útiles para un tipo de investigación muy diferente. El número de teléfono de Courtney estaba en la lista de contactos del ordenador del trabajo de Trent. Meredith lo había visto por casualidad cuando su marido trabajaba desde casa el fin de semana. Marcó el número desde el teléfono fijo y esperó a que saliera el contestador. La voz de Courtney era melódica, con un ligero acento californiano. Se ha comunicado con Courtney Ramírez. Deje un mensaje después de la señal. Al mediodía, Meredith ya sabía casi todo lo que se podía encontrar en los registros públicos sobre Courtney. Nació en San Diego, fue a la escuela pública, luego a Stanford, hizo prácticas de verano en grandes bufetes de abogados, publicó artículos en revistas profesionales, habló en conferencias. La carrera perfecta para una joven profesional. Buscando entre las fotos de los amigos de Courtney, Meredith se topó con una instantánea de un bar en la que se veía de fondo un conocido traje azul. La cita coincidía con una reunión no programada con inversores. Guardó la foto y la añadió a su creciente carpeta de pruebas. Hacia las 3, Trent llamó. Hoy volveré a llegar tarde, cliente importante. Meredith tecleó la dirección del lujoso restaurante donde Courtney acababa de registrar sus anécdotas. Un lugar ideal para un cliente importante. Respondió con calma. Por supuesto, querida. Yo también me quedaré en la galería. En lugar de la galería, condujo hasta aquel barrio, aparcando a una manzana del restaurante. Se puso una bufanda oscura y unas gafas de sol y se acomodó con su portátil en el café de enfrente. Aparecieron una hora más tarde. Trent abrió la puerta y Courtney entró con elegancia. Meredith hizo unas cuantas fotos con el móvil, intentando captar el momento en que saldrían juntos en la foto. Esa noche, después de llegar a casa, Meredith transfirió metódicamente todos los datos que había recopilado durante el día a una carpeta encriptada de su portátil personal. Abrió la botella de vino tinto que Trent había traído de su último viaje de negocios y continuó investigando. El Twitter de Courtney resultó estar lleno de reposts relacionados con temas legales y breves notas sobre trabajo. Entre medias había tweets personales sobre su afición a la música clásica. Trent se había comprado recientemente una suscripción a la Filarmónica, cafés poco comunes, justo los que tenían en casa, y nuevos restaurantes, los mismos en los que supuestamente había quedado con clientes. Meredith dio un sorbo a su vino y abrió una foto de ella y Trent de hacía 2 años, una pareja feliz frente a la Torre Eiffel. Recordó aquel momento. Se habían levantado a propósito para contemplar la puesta de sol. Se preguntó si alguna vez le habría enseñado aquella foto a Courtney. ¿Habría hablado de sus viajes, de sus planes, de sus sueños comunes? Una llave giró en la puerta. Trent había vuelto a casa. Meredith cerró rápidamente todas las pestañas, dejando solo abierto el catálogo de la próxima exposición. Le besó la mejilla, con olor a vino y perfume ajeno. «¿Qué tal el día, cariño?» «Productivo», respondió ella, observando la mancha de carmín apenas visible en el cuello de su camisa. Otro detalle en su creciente archivo de pruebas. Otra pieza del mosaico que tomaba forma en una imagen clara. Antes de acostarse, añadió las últimas notas a la hoja de cálculo, los hábitos de Courtney, sus preferencias, los lugares que visita. La información era poder, y Meredith no iba a permanecer débil. Por ahora se limitaba a observar, recopilar datos, esperar. El momento de actuar llegaría más tarde. Courtney Ramírez siempre había sabido lo que quería de la vida. A los 16 años, colgaba fotos del campus de Stanford en las paredes de su habitación. A los 18, ya asistía a clases en aquellas aulas históricas. Mientras otros estudiantes se buscaban a sí mismos y cambiaban de carrera, ella avanzaba metódicamente hacia su objetivo de entrar en la Facultad de Derecho. Sus padres, un maestro de escuela y el propietario de una pequeña tienda de electrónica en San Diego, no podían permitirse una educación cara.
Courtney recibió una beca y en su tiempo libre trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad. Por las tardes, veía a los estudiantes de familias ricas llegar en coches caros y salir de fiesta a clubes prestigiosos. No estaba celosa, estaba planeando. Hacía 2 años que Courtney se había incorporado al bufete de abogados Brown, Holloway and Associates justo después de licenciarse. Su currículum era impecable y sus cartas de recomendación, entusiastas. En la entrevista se mostró segura de sí misma, respondiendo con claridad y sin rodeos. Trent Holloway, uno de los socios principales, reconoció inmediatamente su potencial. Durante los primeros meses trabajó 18 horas al día, llevando los casos más complejos y preparando memorandos analíticos. Trent acudía a menudo a su despacho a altas horas de la noche, cuando la mayoría del personal se había ido a casa. Discutían documentos, estrategias, los entresijos del derecho internacional. Courtney admiraba su experiencia y profesionalidad. Él apreciaba su agudeza mental y sus ganas de aprender. Todo empezó en una fiesta de empresa para celebrar el éxito de un importante acuerdo. Courtney llevaba un vestido negro nuevo comprado con su primera gratificación importante. Trent la vio en la barra, tomando un martini. «Estás preciosa», le dijo entonces, y había algo nuevo en su voz, diferente de su habitual tono de mentor. Empezaron a hablar, no de trabajo, sino de viajes, arte y música. Courtney habló de su pasión por la fotografía. Trent compartió anécdotas de conciertos de música clásica. Al final de la velada, se encontraron sentados muy juntos en una cafetería de oficina vacía, hablando de sus películas favoritas de Woody Allen. Al día siguiente, Trent le trajo entradas para un concierto de la Filarmónica. Casualmente tenía de sobra. Courtney sabía que estaba mal. Había visto la foto de su mujer en la mesa de su despacho, una hermosa mujer pelirroja de sonrisa fría, pero aceptó las entradas. Después del concierto, cenaron en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. Trent habló de su trabajo, de cómo había construido su carrera desde cero. Courtney vio en él lo que ella misma quería ser, un profesional de éxito y seguro de sí mismo. El roce de su mano en la palma de la suya pareció accidental, pero ambos sabían que no lo había sido. Su primer beso había tenido lugar en el ascensor de una oficina vacía. Se habían quedado hasta tarde trabajando en un contrato urgente. Courtney recordaba el olor de su perfume, el tacto de la costosa tela de su chaqueta bajo sus dedos. «No tenemos por qué hacerlo», susurró. «Lo sé», respondió él, acercándola a ella. Se veían en restaurantes de las afueras de la ciudad, en el hotel durante los viajes de negocios, en el pequeño piso de ella cuando él estaba supuestamente en negociaciones importantes. Courtney no le preguntaba por su mujer, creía que podía fingir que no existía. En el trabajo, mantenían una relación profesional. Los compañeros los veían como mentores capaces y protegidos con talento. Courtney aprendió a mentir con maestría. Sonreía a su mujer en los actos corporativos, comentaba con los compañeros citas inexistentes con un novio mítico. A veces, despierta en su piso, se imaginaba cómo podrían haber sido las cosas, si se hubieran conocido antes, si él hubiera estado disponible. Pero en el fondo se daba cuenta de que era su estatus, su posición, su éxito lo que la había atraído en primer lugar. Él era la personificación de todo a lo que ella había aspirado. Trent había dicho que su matrimonio se había convertido hacía tiempo en una formalidad, que él y su mujer vivían vidas separadas. Courtney quería creerlo, pero a veces captaba su mirada cuando miraba la foto de Meredith. Aún había ternura en ella, mezclada con culpa. No se permitía pensar en el futuro. En lugar de eso, se sumergió en su trabajo, construyendo su carrera, coleccionando los momentos de sus encuentros. Era joven, tenía éxito, era guapa, tenía todo el mundo ante ella. Pero por alguna razón, eran esas horas robadas con un hombre casado las que le parecían más preciadas.
Cuando Trent le propuso pasar juntos un fin de semana en Las Vegas, ella aceptó sin dudarlo. Se compró un vestido nuevo y reservó tratamientos de spa en el hotel. Sabía que era arriesgado, que podrían verlos, pero el deseo de pasar más tiempo con él, sin pensar en el trabajo ni en las miradas ajenas, era más fuerte que el miedo. Courtney Ramírez siempre había sabido lo que quería de la vida, pero, por primera vez, no estaba segura de ir en la dirección correcta. Sin embargo, hacía tiempo que había aprendido a reprimir esos pensamientos con una copa de buen vino y un par de zapatos nuevos de diseño. La fotografía de la repisa de la chimenea había sido tomada hacía 15 años. Una joven pareja en un parque otoñal, ella con un vestido blanco y él con un smoking clásico. Meredith limpió el polvo del marco y contempló los rostros felices. Se habían conocido en la Galería de Arte Contemporáneo donde ella trabajaba entonces como conservadora asociada. Trent había venido a ver una exposición de artistas jóvenes. Por aquel entonces era un analista financiero que acababa de empezar su carrera. Permaneció largo rato de pie frente a un cuadro abstracto, con la cabeza inclinada hacia un lado, hasta que Meredith se le acercó. ¿Te gusta este cuadro? Trent se volvió con una leve sonrisa. Sinceramente, estoy intentando averiguar por qué cuesta tanto dinero. Ella se rió y pasó la siguiente hora explicándole los entresijos del arte moderno. Él la escuchó atentamente, le hizo preguntas inteligentes y al final de la velada la llevó a cenar. Su primera cita fue en un pequeño restaurante italiano. Trent habló de sus planes de abrir su propia empresa de consultoría. Meredith compartió su sueño de tener una galería personal. Hablaron hasta que cerró el restaurante y luego pasearon por la ciudad de noche. La besó en la puerta de su piso, con ternura, casi castamente. Los 6 meses siguientes pasaron volando como un día. Trent se presentó en la galería con café y cruasanes. Meredith le ayudó a elegir cuadros para su nuevo despacho. Iban al teatro, viajaban los fines de semana, hacían planes juntos. Cuando él le propuso matrimonio, ella ni siquiera lo dudó. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de objetivos y sueños compartidos. Se apoyaban mutuamente. Meredith ayudaba a Trent a hacer contactos en el mundo del arte, donde giraban los posibles inversores, y él la asesoraba en cuestiones financieras al abrir una galería. Eran un equipo que se complementaba. Los problemas empezaron discretamente. El negocio de Trent crecía, exigiendo cada vez más tiempo y atención. La galería de Meredith también ganaba popularidad, con clientes fijos e importantes exposiciones. Las cenas juntos eran cada vez menos frecuentes y las conversaciones más breves. Seguían compartiendo noticias, pero sus conversaciones eran cada vez más mecánicas. En su 10º aniversario de boda fueron a París e intentaron recrear el romanticismo de los primeros años. Paseaban por Montmartre, bebían vino en los cafés, visitaban museos, pero algo cambió sutilmente. Trent atendía constantemente llamadas de trabajo. Meredith estaba más interesada en las galerías locales que en pasar tiempo juntos. Su dormitorio se convirtió poco a poco en un lugar para dormir más que para la intimidad. Meredith trabajaba hasta altas horas de la noche en catálogos. Trent revisaba contratos. A veces pasaban días enteros comunicándose solo a través de mensajes cortos. Llego tarde a la oficina. Compra leche. Reunión con clientes. No se peleaban, para eso al menos había que hablar. Simplemente existían en paralelo, cada una en su mundo. Meredith se sumergía en su trabajo con jóvenes artistas. Trent se quedaba en la oficina cada vez más a menudo. Sus amigos comunes se dividieron poco a poco en Yibo y él. Incluso su casa empezó a reflejar esta división. En el salón convivían los cuadros vanguardistas que tanto gustaban a Meredith y los paisajes clásicos que Trent había elegido. Las estanterías estaban divididas en secciones. Los álbumes de historia del arte y la literatura financiera apenas se cruzaban.
El sexo se volvió raro y, de algún modo, mecánico. Ambos se daban cuenta de que algo iba mal, pero preferían no hablar de ello. Era más fácil aducir el cansancio, el trabajo, el estrés. Meredith empezó a encerrarse en el cuarto de baño durante 1 hora, tomando largos baños relajantes. Trent se quedaba cada vez más tiempo en el despacho hasta altas horas de la noche. Sus fotografías enmarcadas juntos en las paredes parecían congeladas en el tiempo, momentos felices del pasado, cada vez más distantes del presente. La última foto en la que aparecían juntos había sido tomada hacía 2 años, en un acto benéfico. Estaban uno al lado del otro, sonriendo a la cámara, pero había un vacío entre ellos. Meredith notó cambios en su marido. Ropa nueva, más tiempo en el gimnasio, perfume fresco. Pero ella permanecía en silencio, inmersa en sus propios proyectos y exposiciones. Tal vez, en algún lugar del fondo de su alma, ya se daba cuenta entonces de hacia dónde iba todo, pero no quería admitir lo evidente. Ahora, mirando la fotografía de su boda, intentaba captar el momento en que todo empezó a cambiar, cuando la pasión fue sustituida por la costumbre y el interés por una educada indiferencia. Cuando dejaron de compartir sus verdaderos pensamientos y sentimientos, sustituyéndolos por conversaciones triviales durante la cena. Meredith volvió a dejar la fotografía sobre la repisa de la chimenea. La casa estaba en silencio. Trent volvía a llegar tarde al trabajo. Se sirvió una copa de vino y se sentó en la silla, mirando el asiento vacío que había a su lado. Hacía 15 años eran una pareja enamorada que hacía planes para el futuro. Ahora se habían convertido casi en extraños viviendo bajo el mismo techo, y en algún punto del camino, ella había perdido el momento de arreglar las cosas. La indiscreción de Trent fue ridículamente trivial. En su prisa por prepararse para otra reunión importante, dejó el portátil abierto sobre la mesa de la cocina. Meredith, enjuagando su taza de café, vio por casualidad una ventana de correo emergente, un nuevo mensaje de CR. Se quedó paralizada, mirando la pantalla donde aparecía el primer trozo de texto. No veo la hora de que llegue nuestro viaje. Al sentarse frente a su portátil, Meredith descubrió que Trent ni siquiera había cerrado la sesión de su cuenta de correo electrónico. Metódicamente, como estaba acostumbrada a hacer con la documentación de la galería, empezó a revisar los correos electrónicos, guardando copias en una unidad flash. La correspondencia de Trent con Courtney estaba ordenada en una carpeta separada llamada Proyecto Vegas. Los primeros correos habían sido estrictamente de trabajo. Discusiones sobre contratos, edición de documentos, cuestiones laborales. Poco a poco el tono cambió. Aparecieron notas personales. Gracias por una velada maravillosa. Estabas estupenda en la reunión de esta noche. No puedo dejar de pensar en nuestra reunión. Meredith lo llevaba todo metódicamente, anotando las fechas y horas de cada carta. El correo también contenía detalles del viaje que había planeado, reservas para una suite en el Bellagio, entradas para un espectáculo del Cirque du Soleil, reservas en un restaurante gourmet. Trent no escatimó en gastos. El total del fin de semana superaba el alquiler de un mes de la galería de Meredith. Escondidas entre las cartas de negocios había fotos personales, nada explícito, pero lo bastante íntimas como para no dejar lugar a dudas sobre la naturaleza de la relación. Courtney con ese vestido tan negro al piano, Trent y Courtney en un bar semioscuro, selfies desde el gimnasio. Meredith lo mantenía todo junto, intentando respirar con calma y mantener un distanciamiento profesional. En su carpeta de borradores encontró unos cuantos correos electrónicos sin enviar. Parecía que Trent había empezado a escribirlos a altas horas de la noche, probablemente después de tomarse un vaso de whisky. Había frases sobre la complejidad de la situación, la culpa y la necesidad de solucionar las cosas. Meredith sonrió, típico de un hombre casado que tiene una aventura con una joven amante por primera vez.
El calendario de reuniones estaba lleno de anotaciones codificadas: comida con inversores, reunión del proyecto K, cena de trabajo. Al cotejar las fechas con los extractos bancarios que había descargado cuidadosamente hacía una semana, Meredith se hizo una idea completa de sus reuniones: restaurantes, bares, una vez incluso una habitación de hotel en el campo, todo cuidadosamente disfrazado como gastos de negocios. En la sala de chat de la empresa encontró su correspondencia, aparentemente profesional, pero con un doble fondo que solo los iniciados podían entender. Los documentos requieren una cuidadosa revisión. Significaba claramente algo más que trabajo por contrato. Meredith sacudió la cabeza, observando con qué torpeza intentaban ocultar lo evidente. Una carpeta separada contenía fotos de su viaje a una conferencia en Chicago, oficialmente de negocios, pero, a juzgar por las facturas de los restaurantes y las horas de registro en el hotel, repleta de otro tipo de contenido. Trent había guardado incluso la llave electrónica de la habitación como recuerdo. Meredith la había encontrado en el cajón de su escritorio hacía una semana. Especialmente interesante era la correspondencia sobre su próximo viaje a Las Vegas. Lo habían planeado meticulosamente, desde la leyenda para los colegas hasta los más pequeños detalles del programa. Se suponía que Trent iba a volar para unas negociaciones importantes, Courtney, para tomarse unas vacaciones y visitar a un amigo en California. Incluso hicieron una lista de posibles excusas por si alguien conocido se encontraba en el mismo hotel. Meredith copió metódicamente todos los documentos, cartas y fotos, mientras tomaba notas en su diario. Estaba acostumbrada al papeleo meticuloso cuando preparaba exposiciones, y esas habilidades le venían muy bien ahora. Cada carta, cada cheque, cada fotografía podía convertirse en un elemento importante del conjunto. En el buzón de Trent había un borrador de una carta dirigida a ella, una carta de explicación sin enviar, llena de las típicas frases sobre «las cosas son como son» y «no es lo que piensas». Meredith también la guardó, aunque se sintió extrañamente decepcionada por la banalidad de las excusas. El toque final fue la correspondencia con la joyería que había encontrado en la papelera de correo eliminado. Parecía que Trent buscaba un regalo para Courtney. Meredith reconoció la joyería. Una vez le había comprado unos pendientes para su 5º aniversario de boda. Era irónico que ahora estuviera eligiendo joyas para su amante en el mismo lugar. Cuando terminó de copiar, Meredith devolvió con cuidado el portátil a su estado original, dejando abiertas las mismas pestañas que tenía antes de su intervención. Escondió el pendrive en la caja fuerte de la galería, donde guardaba los documentos más valiosos. Ahora tenía todas las pruebas, pero la cuestión principal seguía siendo cómo utilizar esta información con la máxima eficacia. Meredith estaba sentada en su despacho de la galería, extendiendo documentos e impresiones de cartas delante de ella. La lluvia otoñal lloviznaba al otro lado de la ventana, creando el ambiente perfecto para planificar. Sacó un cuaderno nuevo encuadernado en piel, de los que solía utilizar para las exposiciones importantes. Ahora tenía que planificar algo más complicado que una presentación de arte contemporáneo. El viaje a Las Vegas estaba previsto para el fin de semana siguiente. Trent ya había ideado otra tapadera para unas negociaciones importantes. Incluso le había enseñado una invitación falsa a una conferencia de negocios que él mismo había preparado. Meredith apreció la calidad de las falsificaciones. Su marido siempre estaba atento a los detalles. Lo primero que hizo fue comprobar su situación financiera. En 15 años de matrimonio, habían acumulado una fortuna considerable, la mayor parte en cuentas conjuntas. Meredith había sido lo bastante prudente como para insistir desde el principio en la igualdad de acceso a todas las cuentas. Trent, como asesor financiero, había apreciado en su momento su perspicacia para los negocios. Examinando los extractos de las tarjetas de crédito,
Observó que los principales gastos de Trent para preparar el viaje se habían hecho con la tarjeta conjunta. Billetes, hotel, restaurantes, todo tuvo que hacerse pasar por gastos de trabajo. Meredith sonrió y observó que la habitación del Bellagio había costado más que sus últimas vacaciones juntos. El primer punto del plan apareció en su agenda: bloquear las tarjetas de crédito. No todas, por supuesto, eso parecería demasiado sospechoso. Solo la que se había utilizado para pagar los gastos del viaje. Anotó el número de teléfono del banco y el horario de atención al cliente. Sería necesario llamar en el último momento, cuando ya no fuera posible cancelar la reserva. El siguiente paso fue planear su propia coartada. El viernes, cuando supuestamente Trent volaba a una conferencia, Meredith tenía una reunión importante con el cobrador. La había organizado especialmente en un restaurante del mismo hotel donde solían alojarse los socios de Trent. Algunos conocidos casuales la verían allí. Había planeado un pequeño evento en la galería para el fin de semana, una exposición privada para los clientes habituales. Así habría muchos testigos de su presencia en la ciudad y de su disposición habitual. Nadie debería sospechar que sabe algo o que está planeando algo. Meredith dedicó una página de su cuaderno a los asuntos financieros. Hizo una lista de todos los bienes comunes y anotó cuáles podían convertirse rápidamente en efectivo. Ya había empezado a transferir gradualmente parte de los fondos a una cuenta separada, en pequeñas cantidades que no despertaran las sospechas de Trent. En la carpeta había una tarjeta de visita de su abogado de cabecera, que Meredith había recogido hacía una semana por si acaso. No pensaba ponerse en contacto con él de inmediato, pero prefería tener un respaldo. Todas las pruebas que había reunido sobre la aventura estaban a buen recaudo en varias copias. Prestó especial atención a la planificación de su comportamiento. Sin histerismos, sin acusaciones, sin escenas dramáticas. Al fin y al cabo, es una mujer de negocios, no una heroína de melodrama. Cuando el viaje descarrile, se mostrará realmente sorprendida y preocupada por los problemas del mapa. Meredith hizo una lista de las cosas que debía trasladar de la casa a la galería: documentos importantes, algunas joyas, un pendrive con pruebas. No iba a dejar a su marido de inmediato, pero prefería estar preparada para cualquier acontecimiento. Por otra parte, pensó qué hacer con la información sobre Courtney. Era mejor guardarse esa baza por el momento. Quizá le resultara útil más adelante, si la situación tomaba un cariz desagradable. Meredith no tenía intención de vengarse de la joven amante de su marido, pero el conocimiento era un poder que podía utilizarse en caso necesario. Cada detalle del plan estaba previsto, desde la hora exacta de la llamada al banco hasta la lista de personas a las que habría que informar de la rareza con la tarjeta de crédito. Meredith pensó incluso qué vestido llevar a la fiesta de la galería: azul oscuro, elegante pero no demasiado llamativo. Al anochecer, el plan estaba completo, trazado en horas y minutos. Meredith guardó el cuaderno en la caja fuerte, en el mismo lugar donde guardaba el pendrive con las pruebas. Todo lo que tenía que hacer era esperar el momento adecuado y actuar exactamente como había planeado. Cuando llegó a casa, besó a su marido en la mejilla como de costumbre, escuchó su historia sobre el próximo viaje de negocios e incluso se compadeció de que tuviera que trabajar el fin de semana. Trent parecía entusiasmado con la próxima Billalo. Claro que lo estaba, porque ya se imaginaba en la suite del Bellagio con una joven amante. Mientras se dormía, Meredith pensó que la venganza era un plato que en realidad se servía mejor frío, y preferiblemente con una presentación perfectamente pensada, como en los mejores restaurantes de alta cocina. La semana anterior al viaje estuvo llena de una extraña ambivalencia. Cada uno de los cónyuges se preparaba para un escenario de fin de semana diferente, fingiendo cuidadosamente que todo seguía igual. Trent se volvió aún más despistado,
comprobando constantemente su teléfono y encerrándose a menudo en su despacho para recibir llamadas importantes. Meredith llevó a cabo metódicamente los puntos de su plan mientras realizaba sus actividades habituales en la galería. El martes se encontró P.O. con una conocida común, Sylvia Parker, esposa de uno de los socios de Trent, en una cafetería. Tomando una taza de capuchino, Meredith se quejó de extraños fallos en el funcionamiento de sus tarjetas de crédito. Supuestamente el banco advirtió de posibles problemas técnicos. Como era de esperar, Sylvia, una conocida columnista de cotilleos, recordó esta información. El miércoles, Trent dejó su maleta en el pasillo, obviamente haciendo las maletas con antelación para no levantar sospechas en el último momento. Al pasar, Meredith observó un nuevo neceser de viaje y unas camisas que no había visto antes. A juzgar por la marca, Courtney tenía buen gusto para la ropa masculina. En la galería, Meredith organizó el envío de invitaciones para la exposición privada del sábado. Confeccionó cuidadosamente una lista de invitados en la que figuraban varias personas que ella y Trent conocían en común. Invitó a varios coleccionistas influyentes para que el evento pareciera totalmente profesional y planificado de antemano. El jueves empezó con una visita al banco. Meredith ingresó una gran suma de dinero en su cuenta personal, explicando que iba a comprar una nueva colección para la galería. El director, que conocía a la familia desde hacía mucho tiempo, asintió comprensivo. Ella solía hacer este tipo de transacciones antes de realizar compras importantes. Esa tarde, Trent se quedó hasta tarde en la oficina. Un proyecto urgente antes de un viaje de negocios. Meredith aprovechó el tiempo para trasladar documentos importantes a la caja fuerte de la galería. Entre los papeles, encontró viejas cartas de amor que Trent le había escrito en los primeros años de su matrimonio. Las guardó en una carpeta aparte. Tal vez algún día formarían parte de su propia historia. El viernes por la mañana, Trent estaba inusualmente inquieto, comprobando billetes, pasaportes y reservas de hotel. Meredith preparaba tranquilamente el desayuno y hablaba con él de los planes para el fin de semana. Espero que la conferencia sea productiva. Tengo mucho trabajo en la galería, así que incluso me alegro de poder dedicarme plenamente a la nueva exposición. Cuando él se marchó, ella sacó un sobre preparado de antemano con impresiones de todas las reservas y pagos. Una vez más, comprobó los números de teléfono del banco y el horario de atención al cliente. Todo tenía que funcionar a la perfección. No podía permitirse un error de cálculo. A la hora de comer, Meredith se reunió con el organizador del evento del sábado, aprobó el menú del buffet y la lista de camareros. Todo tenía que salir a la perfección. Al fin y al cabo, no se trataba solo de una exhibición, sino que formaba parte de su coartada. Incluso pidió el champán favorito de los clientes habituales, aunque ella solía preferir las opciones más económicas. Al mismo tiempo, seguía los movimientos de Trent a través de una aplicación de calendario compartida. Él era meticuloso a la hora de marcar todas sus citas, haciendo que pareciera un día normal de trabajo. Tenía una cena de negocios programada para las 6 de la tarde, al parecer su última reunión con Courtney antes de viajar. Por la noche, volvió a comprobar los detalles de su plan. El momento de la llamada al banco estaba calculado para que no tuvieran tiempo de retirar otro dinero o cambiar la reserva. Se confirman los testigos de su presencia en la ciudad. Los documentos están a buen recaudo. Incluso el vestido para la exposición ya estaba colgado y planchado en el armario. Trent regresó tarde, ligeramente ansioso, al parecer también comprobando 2 veces todos los detalles de su plan. Intentó iniciar una conversación sobre la próxima conferencia, pero Meredith desvió hábilmente el tema hacia la próxima exposición. Se sintió visiblemente aliviado de tener un nuevo tema. Parecía que temía enredarse en sus propias mentiras. Antes de acostarse, Meredith repasó una vez más su plan de acción para mañana. Comprobó cada paso, cada detalle.
Se sentía como un director preparando el estreno de una obra de teatro. Era emocionante, pero todo estaba bajo control. Solo quedaba esperar a mañana y empezar a poner en marcha el plan. Mientras se dormía, pudo oír a Trent jugueteando en su despacho, probablemente revisando su papeleo por última vez y enviando mensajes a Courtney. Mañana iba a ser un día interesante, aunque tenían ideas diferentes sobre cómo se desarrollaría. Meredith sonrió en la oscuridad. A veces la venganza se sirve mejor fría, sobre todo si se prepara con cuidado. El viernes por la mañana empezó como de costumbre. Trent trasteaba con su maleta, comprobando documentos. Meredith preparaba café en la cocina. Estaba más nervioso de lo habitual. Comprobaba su teléfono de vez en cuando, movía el pasaporte de un bolsillo a otro 3 veces. ¿A qué hora sale tu vuelo?, le preguntó Meredith, tendiéndole una taza de café. A las 3. Me paso por la oficina. Tengo que terminar un par de cosas antes de la conferencia, respondió él, evitando mirarla a los ojos. Ella asintió y se dio cuenta de que el vuelo a Las Vegas estaba reservado para las 7 de la tarde. Cuando se marchó, Meredith sacó su portátil y abrió un archivo con un plan de acción detallado. Lo primero era llamar al banco, pero no ahora. Tenía que ser el momento perfecto. Abrió la banca en línea y empezó a transferir dinero secuencialmente de las cuentas conjuntas a su cuenta personal. Las cantidades se calcularon cuidadosamente, lo bastante grandes como para causar problemas, pero no tanto como para alarmar de inmediato al departamento de seguridad del banco. Cada transferencia iba acompañada de un propósito plausible para el pago de cuadros para la galería, trabajos de restauración, organización de exposiciones. A las 11 recibió un mensaje del servicio de mensajería. Las nuevas obras para la exposición de mañana habían llegado a la galería. La tapadera perfecta para una gran transferencia. Meredith hizo inmediatamente un pago que se comió una parte importante de los fondos de la cuenta conjunta. A la 1, Trent llamó. «Cariño, he olvidado mi carpeta de archivos en casa. ¿Podrías traerla a la oficina?». Meredith aceptó, lo que le permitió comprobar los preparativos del viaje. En la oficina, vio a Courtney, que parecía preocupada y evitaba mirar en su dirección. De vuelta en casa, Meredith comprobó el saldo de su tarjeta de crédito. Como sospechaba, Trent ya había pagado todas las reservas en Las Vegas, hotel, restaurantes y espectáculos. Hizo capturas de pantalla detalladas de todas las transacciones y las guardó en una carpeta segura. A las 3 en punto, la hora a la que Trent tenía que volar a una conferencia, Meredith estaba sentada en una cafetería frente a su oficina. Le vio salir del edificio con su maletín y dirigirse no a la parada de taxis, sino al aparcamiento subterráneo. Obviamente, se dirigía a otro lugar antes del vuelo. A las 5 de la tarde llamó al banco. La voz sonaba preocupada. «Buenas noches, soy la SRA, Holloway. He notado algunas transacciones sospechosas en nuestra tarjeta conjunta. ¿Le importaría comprobarlo? Parece que alguien estaba intentando pagar unas reservas en Las Vegas, pero lo cierto es que no íbamos a ninguna parte». El equipo de seguridad del banco respondió exactamente como ella esperaba. Bloquearon inmediatamente la tarjeta hasta que se aclararan las circunstancias. Meredith les agradeció su rapidez y les pidió que la mantuvieran informada de la investigación. A las 6 de la tarde envió el último pago importante de su tarjeta personal, el alquiler de la galería para el mes siguiente. Ahora solo quedaba el mínimo en las cuentas conjuntas, y los fondos principales se transfirieron de forma segura a sus cuentas personales. A las 7 en punto, cuando el avión de Trent y Courtney tenía previsto salir hacia Las Vegas, Meredith estaba sentada en su galería, comprobando cómo estaban colgados los cuadros para la exposición de mañana. El teléfono estaba en silencio. Al parecer, aún no habían descubierto el problema con la tarjeta. La primera llamada de Trent llegó a las 8 de la tarde, una llamada breve y profesional. «Buen vuelo»,
Ya me estoy registrando en el hotel. Meredith le deseó una conferencia productiva, contando mentalmente los minutos que faltaban para que intentara pagar con la tarjeta bloqueada. A las 9 llegó una notificación del banco. El intento de pago en el Hotel Bellagio había sido rechazado. Le siguió otro y otro más. Meredith se imaginó a Trent de pie en la recepción, intentando averiguar qué estaba pasando. Su tarjeta de seguridad tampoco debería haber funcionado. Ella se había ocupado de ello, informando al banco del posible robo de datos. A las 10 de la noche, todo había terminado. Dinero transferido, tarjetas bloqueadas y pruebas recogidas. Meredith se sirvió una copa de vino y se sentó en una silla a contemplar la ciudad nocturna desde la ventana de la galería. Se sentía extrañamente tranquila, como si hubiera pasado un punto de no retorno, después del cual ya no tenía sentido fingir. El teléfono estaba en silencio. Al parecer Trent buscaba frenéticamente una salida a la situación y dudaba en llamarla. Imaginó sus tanteos entre cajeros automáticos, sus llamadas al servicio de atención al cliente, sus incómodas explicaciones a Courtney. Bueno, cada acción tenía sus consecuencias. Mañana era su gran día. La exposición, reuniones con coleccionistas, conversaciones triviales. Tenía que estar impecable. Nadie debía sospechar que hoy era el día en que había arruinado el fin de semana romántico cuidadosamente planeado por su marido. Meredith comprobó una vez más todos los papeles y extractos, asegurándose de que no había dejado ningún rastro. Ahora, solo quedaba esperar y ver cómo se desarrollaba el último acto de la obra. En el vestíbulo del Hotel Bellagio sonaba música suave. Las famosas fuentes gorgoteaban y Trent Holloway tendía por tercera vez su tarjeta de crédito a la recepcionista. El joven empleado del hotel parecía cada vez más avergonzado mientras repetía la frase memorizada. «Lo siento, señor, pero la transacción ha sido rechazada por el banco». A pocos metros del mostrador de recepción, Courtney frotaba nerviosa la correa de su bolso de diseño. Había llegado en otro vuelo para no llamar la atención y llevaba casi una hora esperando. Su maquillaje impecable empezaba a perder su frescura y había preocupación en sus ojos. Trent sacó su teléfono y se hizo a un lado. Una llamada al banco fue infructuosa. El contestador decía que el servicio de atención al cliente solo estaba disponible los días laborables. Probó con la segunda tarjeta, que también estaba bloqueada. Extrañamente, todas sus tarjetas, incluida la corporativa, se negaban a funcionar. «Quizá deberíamos probar con la mía», sugirió Courtney en voz baja, acercándose. Trent negó con la cabeza. La habitación estaba reservada a su nombre y cambiar el pagador plantearía preguntas innecesarias. Además, era una suite que costaba varios miles de dólares, demasiado cara para el sueldo de un asistente jurídico. En el bar del hotel donde se habían trasladado para discutir la situación, Trent comprobó frenéticamente las aplicaciones bancarias. Todas las facturas mostraban un importe significativamente inferior al que debían. Intentó recordar alguna transacción grande reciente, pero no se le ocurrió nada fuera de lo normal. «¿Podemos dejarlo para mañana? El banco abrirá por la mañana y todo estará más claro». Courtney intentó sonar optimista, pero se notaba la decepción en su voz. Trent asintió distraído mientras seguía revisando los extractos. Algo andaba mal, pero no sabía qué era. Dudó en llamar a Meredith. ¿Qué podía decir? «Cariño, ¿no puedo pagar una habitación en Las Vegas donde estoy de visita con mi amante?» Marcó el número de su asistente. Siempre resolvía esos problemas, pero el teléfono estaba apagado. Viernes por la noche. Toda la gente normal estaba de vacaciones con sus familias. Para colmo, el conserje dijo que el hotel estaba completo para el fin de semana, que era imposible encontrar otra habitación. Courtney parecía cada vez más frustrada. Sus sueños de un fin de semana de lujo se desmoronaban ante sus ojos. «Mira, cenemos en algún sitio», sugirió Trent, intentando salvar la situación. Pero ese plan también fracasó.
Todas sus tarjetas se negaban a funcionar y no llevaba mucho dinero encima. Terminaron la velada en un restaurante barato cerca del hotel, discutiendo sobre lo que podría haber salido mal. Courtney cogió el último vuelo a casa, sin apenas mirarle. Todo su vestuario, cuidadosamente seleccionado para el fin de semana romántico, quedó sin reclamar en su maleta. Trent se sintió como un completo idiota. De pie en el vestíbulo del aeropuerto, ni siquiera podía pedirle un taxi debido a sus tarjetas bloqueadas. En su habitación de hotel, mucho más modesta de lo previsto y pagada en efectivo, Trent intentó comprender la situación. Comprobó todas las transacciones del último mes, revisó el correo electrónico corporativo, pero no encontró nada sospechoso. Su teléfono zumbó. Un mensaje de Meredith. ¿Qué tal la conferencia? Espero que el vuelo haya sido cómodo. Trent se quedó mirando la pantalla y sintió que se le enfriaba la espalda. ¿De verdad lo sabía? No, imposible. Estaba siendo extremadamente cauto. Sin embargo, algo le decía que no era una coincidencia. El sábado por la mañana llamó al banco. Los de seguridad le dijeron que habían bloqueado las tarjetas a petición de su mujer, que había detectado transacciones sospechosas y estaba preocupada por un posible fraude. Trent escuchó la educada voz de la operadora y sintió que su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba. Courtney no respondía a los mensajes, al parecer contemplando su posición de amante que ni siquiera podía conseguir un alojamiento decente en un hotel. Trent se dio cuenta de que el romántico cuento de hadas de un hombre poderoso dispuesto a colmarla de oro estaba seriamente fracturado. El sábado por la noche estaba seguro de que Meredith lo sabía todo. Sus mensajes eran perfectamente educados, con un toque de preocupación, justo la forma en que se comunicaba con los clientes que estaba a punto de destruir. En 15 años de matrimonio, había aprendido bien ese tono. Volvió a casa el domingo, antes de lo previsto, explicando que se trataba del repentino final de una conferencia. Meredith le recibió con su habitual sonrisa reservada, le preguntó por el viaje, le habló de la exposición. Todo era igual que siempre, y al mismo tiempo completamente distinto. Los extractos de cuenta mostraban una serie de grandes transferencias, todas legítimas, todas con las designaciones de pago correctas. Meredith había manejado la transacción a la perfección, sin dejar ni una sola pista para una reclamación. No solo había arruinado sus planes de fin de semana, sino que había demostrado lo vulnerable que se había vuelto. En su despacho, revisando su correo electrónico, Trent reflexionó sobre cómo las cosas se habían descontrolado. Se había imaginado un fin de semana muy diferente, una suite de lujo, champán y una Courtney encantada. En lugar de eso, había recibido una escena humillante en el hotel y una advertencia explícita de su mujer. La cena había transcurrido en el silencio habitual, pero ahora ese silencio resonaba con palabras no dichas. Meredith hablaba con serenidad sobre el éxito de la exposición, y Trent pensó en el hecho de que probablemente ella conocía cada detalle de su fallido viaje. Y lo peor de todo, no tenía ni idea de lo que pasaría después. La conversación comenzó el martes por la noche, 3 días después del viaje fallido. Meredith estaba sentada en el salón mirando catálogos para una nueva exposición cuando Trent regresó de la oficina antes de lo habitual. Parecía desarreglado y tenía la corbata un poco torcida, signos evidentes de un día duro. «Tenemos que hablar», dijo, sentándose en el sillón de enfrente. Meredith dejó a un lado los catálogos y miró a su marido con una mirada tranquila y estudiosa. Había estado esperando este momento y estaba preparada. ¿Sobre qué, exactamente? ¿Sobre la conferencia de Las Vegas? No había reproche ni histeria en su voz, solo una ligera ironía. Trent se estremeció como si recibiera una bofetada. «¿Lo sabes?» «Claro que lo sé. Sé lo de Courtney, lo de vuestras reuniones, lo del fin de semana romántico planeado. Incluso sé qué habitación del Bellagio has reservado, una gran elección, por cierto. Vista a las fuentes, servicio de habitaciones 24 horas.
Trent se pasó la mano por la cara. Claramente se estaba preparando para un escándalo, para lágrimas, para acusaciones, pero no para este tranquilo recital de hechos. ¿Hace cuánto tiempo? Hace bastante tiempo. Te has vuelto descuidada, querida, dejando las cuentas del restaurante abiertas, olvidando salir de la oficina de correos. Supongo que estar enamorado hace que la gente esté menos atenta a los detalles. Se hizo una pausa en la habitación. Fuera de la ventana, las hojas crujían al viento, un coche tocaba el claxon a lo lejos. Trent se levantó, se acercó a la barra y se sirvió un whisky. ¿Quieres un poco?, le ofreció a Meredith. Ella negó con la cabeza. ¿Fuiste tú quien bloqueó las cartas?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Meredith asintió. El banco se toma muy en serio las transacciones sospechosas, sobre todo cuando las denuncia un cónyuge legítimo. Podrías habérmelo dicho sin más. ¿Por qué tanto drama? Una nota de irritación apareció en su voz. Meredith sonrió. Como dijiste, Courtney, las acciones dicen más que las palabras. Trent se volvió bruscamente hacia ella. ¿Has estado leyendo mi correo? Y el correo, y los mensajes, y el historial de llamadas. Eres muy romántica en tu correspondencia, ¿sabes? Me impresionaron especialmente los poemas que le enviaste a las 3 de la mañana. Eso es una invasión de la intimidad, intentó indignarse. Y engañar es una invasión de la vida familiar, replicó Meredith. Pero tienes razón. Dejemos los términos legales para los abogados. Por cierto, ¿cómo está la señorita Ramírez? ¿Se ha recuperado de su decepción? Trent se hundió en su silla. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Crear un escándalo en la oficina? ¿Enviar fotos de tu correspondencia a los socios del bufete? ¿O simplemente sufrir en silencio mientras te diviertes con una chica que tiene edad para ser tu hija? No es solo divertirse, dijo Trent en voz baja. Claro que no, estuvo de acuerdo Meredith. Se trata de la clásica crisis de los 40. Una chica joven admirándote, dispuesta a escuchar tus historias de éxito, mirándote con ojos cariñosos. Mucho más agradable que una esposa que conoce todas tus debilidades. Tú no entiendes, empezó, pero Meredith le interrumpió. No, no lo entiendes. No voy a montar una escena ni a exigirte el divorcio inmediato. Solo quiero que sepas que lo sé todo. Y a diferencia de tu joven transeúnte, sé jugar a largo plazo. ¿Qué quieres?, preguntó Trent tras una larga pausa. Meredith se levantó, recogiendo catálogos de la mesa. Ahora, nada. Quédate con tus reuniones si quieres. Solo recuerda que ahora será con mi consentimiento tácito. Y créeme, es mucho peor que si hubiera montado un escándalo. Se dirigió a las escaleras, pero se detuvo a mitad de camino. Y sí, he trasladado la mayor parte de nuestros fondos comunes a cuentas separadas. Por pura seguridad, ya me entiendes. No querría que el dinero de nuestra familia se gastara en suites en Las Vegas. Trent permaneció sentado en su silla, mirando al vacío frente a él. Su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba, y lo peor era que Meredith no había gritado, llorado ni amenazado. Simplemente demostró que controlaba la situación, y eso era más aterrador que cualquier amenaza. En el dormitorio, Meredith sacó un camisón y un albornoz del armario. Había sido un día largo pero productivo. No sentía ni rabia ni desesperación, solo una extraña satisfacción por el trabajo bien hecho. Después de todo, la gestión de crisis siempre había sido su fuerte. Después de la debacle de Las Vegas, la relación entre Trent y Courtney había cambiado rápidamente. Seguían manteniendo la apariencia de una relación profesional en la oficina, pero ahora cada reunión que tenían iba acompañada de una incómoda tensión. Courtney dejó de quedarse hasta tarde, prefiriendo marcharse inmediatamente después de terminar la jornada laboral. A la semana siguiente, tras el fracaso del viaje, Trent intentó compensarla enviándole un enorme ramo de orquídeas a su despacho.
Courtney puso las flores sobre su mesa, pero durante la hora de comer tiró discretamente la tarjeta con las iniciales de Trent. Empezaba a darse cuenta de que un romance con su jefe no era el cuento de hadas con el que había soñado. El miércoles se encontraron por casualidad en una cafetería cercana a la oficina. Courtney estaba sentada con sus colegas, muy ocupada discutiendo un nuevo caso. Cuando vio a Trent, se puso ligeramente tensa, pero continuó la conversación, ignorándolo desafiantemente. Tomó el café y se marchó, sintiendo las miradas curiosas de los jóvenes abogados. Su correspondencia, antaño llena de flirteos e insinuaciones, se había reducido a un seco intercambio de documentos de trabajo. Courtney había dejado de responder a sus mensajes privados y solo le enviaba informes y consultas sobre los casos en curso. Sus buenos días ya no iban acompañados de caritas sonrientes y corazones. El jueves, Trent la vio charlando dulcemente con un nuevo socio de un bufete rival. El joven y exitoso abogado estaba claramente interesado en ella, y Courtney respondió con una leve sonrisa. Antes había evitado cuidadosamente la atención de otros hombres, pero ahora aceptaba invitaciones a almuerzos de negocios. Las reuniones de los viernes, en las que solían sentarse uno al lado del otro, intercambiando miradas secretas, se habían convertido en una auténtica tortura. Courtney elegía un asiento en el extremo opuesto de la mesa, tomaba notas concentrada y se marchaba en cuanto terminaba, sin entretenerse en discutir los detalles. En la fiesta de la empresa, Courtney se presentó con un espectacular vestido rojo, pero se mantuvo al margen en compañía de los demás abogados junior. Cuando Trent intentó entablar conversación en el bar, ella se disculpó cortésmente y se fue a bailar con un colega del departamento fiscal. Su risa acompañó a Trent toda la noche, recordándole lo que había perdido. El lunes llegó a su mesa una solicitud de traslado. Courtney había pedido ser trasladada a otro departamento y no depender directamente de Trent. El motivo era el habitual: desarrollo profesional y ampliación de competencias. Firmó los papeles sin leerlos. Su última conversación seria había tenido lugar en una sala de conferencias vacía a deshoras. Courtney se mostró muy serio. Creo que los dos tenemos claro que no tiene sentido seguir con esto. Agradezco las oportunidades que he tenido con la empresa y me gustaría mantener una relación profesional. Trent intentó explicarle lo de las dificultades económicas temporales, lo del malentendido con las tarjetas, pero Courtney se limitó a negar con la cabeza. No se trata del dinero, se trata de ver la realidad. No vas a dejar a tu mujer, los dos lo sabemos, y no quiero ser una amante perpetua escondida por las esquinas. Al día siguiente eliminó sus fotos juntos del álbum personal de su teléfono. Borró su número de sus contactos favoritos. Archivó su correspondencia, sin ganas de releer los mensajes románticos que ahora le parecían ingenuos y un poco embarazosos. El miércoles, Courtney vio a Meredith recogiendo a Trent de la oficina, una mujer elegante, segura de sí misma, con una leve media sonrisa en los labios. Entraron en el coche y se marcharon, y Courtney se quedó un buen rato junto a la ventanilla, pensando en lo estúpido que era intentar competir con una mujer así. Al final de la semana, todo el mundo notó el cambio. Los cotillas de la oficina comentaban lo rápido que se había enfriado el romance de la prometedora abogada con un socio del bufete. Algunos se regodeaban, otros se compadecían, pero Courtney estaba aguantando perfectamente. Trabajaba con energía renovada, participaba en proyectos importantes, estaba construyendo su carrera. Trent observaba estos cambios cada vez más consciente de que no solo había perdido a su amante, sino también a una empleada con talento. Courtney evitaba quedarse a solas con él y siempre invitaba a sus colegas a las reuniones en las que solían socializar juntos. El viernes, él la vio con un nuevo pretendiente en un restaurante al otro lado de la calle de la oficina. Ella se había reído, echándose el pelo hacia atrás en un gesto familiar,
pero ahora el gesto iba dirigido a otra persona. Trent terminó su whisky y salió sin mirar atrás. Su aventura con Courtney había terminado tan abruptamente como había empezado, dejando tras de sí solo incomodidad y arrepentimiento. Durante el almuerzo, Courtney le dijo a una amiga: «Fue como despertar de un hermoso sueño. Pensé que estaba viviendo una historia romántica, pero resultó ser una anécdota cursi sobre un jefe y una secretaria. Solo que ni siquiera soy secretaria, soy abogada, por el amor de Dios. Y valgo más que eso». Aquella tarde envió su currículum a varios grandes bufetes. Su historial era impecable, sus referencias impresionantes. La aventura con Trent no era más que un episodio desagradable que había que dejar en el pasado. Al fin y al cabo, ella tenía su propia vida y su propia carrera, y no iba a dejar que una aventura fallida lo arruinara todo. La reunión con la abogada estaba prevista para las 10 de la mañana. Judith Blackwell, especializada en procesos de divorcio para parejas adineradas, se reunió con Meredith en su amplio despacho con vistas al distrito financiero del centro de la ciudad. Sobre su mesa ya había una impresionante carpeta de documentos, resultado de 2 semanas de cuidadosa preparación. «Entonces, señora Holloway, ¿está segura de su decisión?». Judith hablaba con calma, sin el fingido tono comprensivo que tanto irritaba a Meredith de otros abogados. Por eso había elegido a Blackwell. Había tratado el divorcio como una transacción comercial rutinaria. Meredith sacó su carpeta, igual de ordenada, con separadores por fecha y categoría. Extractos de cuentas, copias de cartas, fotografías, registros telefónicos. Todas las pruebas de la infidelidad estaban sistematizadas con el mismo cuidado con que preparaba la documentación para las grandes exposiciones. Totalmente segura. No tengo prisa por decidirme. Las últimas 3 semanas han sido una especie de período de prueba. Nada ha cambiado. Trent sigue fingiendo que todo va bien, aunque ambos sabemos la verdad. Judith echó un vistazo a los documentos, haciendo anotaciones de vez en cuando en su cuaderno. Una preparación impresionante. Normalmente los clientes vienen con emociones, no con pruebas. Aunque dada tu profesión, no me sorprende. Los galeristas tienen un don para los detalles. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo la estrategia. Meredith quería llevar el divorcio lo más discretamente posible, sin mucho alboroto. No iba a utilizar las pruebas de infidelidad como palanca, sino como seguro en caso de que Trent se resistiera. Después de la reunión, Meredith se dirigió a la galería. Por el camino, pensó en cómo cambiaría su vida después del divorcio. Probablemente venderían la casa, demasiados recuerdos. La galería seguiría siendo suya, ya que siempre había estado registrada como propiedad personal. Sus amigos comunes se dividirían inevitablemente en 2 bandos. En la galería le esperaba una nueva exposición. Mientras colgaba los cuadros, Meredith pensó en los paralelismos entre el arte y la vida. A veces hay que dar un paso atrás para ver el cuadro completo. Había estado demasiado tiempo cerca de su matrimonio sin darse cuenta de cómo se desmoronaba. Por la tarde, se reunió con un agente inmobiliario, de momento de manera informal, para tantear el terreno. Hablaron de los precios actuales de las propiedades en barrios de lujo, de posibles opciones para intercambiar la vivienda que compartían. Meredith miró varios pisos cerca de la galería, más pequeños, pero con buenas vistas y una distribución cómoda. En casa, empezó a ordenar lentamente sus pertenencias. Nada ostentoso, solo una ordenación metódica de lo que había acumulado durante 15 años de matrimonio. Las viejas fotografías fueron a parar a una caja aparte que guardó en el entresuelo. Las joyas que Trent le había regalado fueron a parar a la caja de seguridad. Al día siguiente se reunió con un asesor financiero. Ya había transferido la mayor parte de sus fondos a cuentas separadas, pero seguía teniendo dudas sobre las inversiones y los ahorros para la jubilación. El asesor la ayudó a elaborar un plan de asignación de activos que protegiera sus intereses en la medida de lo posible.
Judith envió un primer borrador del acuerdo de divorcio. Meredith escudriñó cada cláusula, haciendo sus propias correcciones. No quería ser mezquina, pero no estaba dispuesta a renunciar a lo que le pertenecía por derecho. Después de todo, había invertido tanto en su matrimonio como Trent. El viernes encargó una tasación de la propiedad que compartían. El experto recorrió metódicamente la casa, haciendo inventario de los objetos de valor. Meredith tomó nota de los objetos de valor emocional que podrían utilizarse como moneda de cambio en las negociaciones sobre el reparto de bienes. Durante el fin de semana, hizo una lista de las personas a las que tendría que informar del divorcio. Socios, amigos, colegas, cada uno necesita un enfoque diferente, una versión distinta de los hechos. No iba a vilipendiar a Trent, pero tampoco pensaba cargar con toda la culpa. El lunes, Meredith abrió una cuenta bancaria separada para su negocio. La galería siempre le había aportado unos ingresos constantes, pero ahora necesitaba pensar en la independencia financiera a largo plazo. Empezó a elaborar un plan para hacer crecer el negocio en los próximos años. Judith llamó el martes. Los documentos estaban listos para presentarlos en el juzgado. Lo único que quedaba por hacer era elegir el momento de entregárselos a Trent. Meredith decidió esperar hasta finales de mes. La galería tenía una exposición importante pendiente y no quería que sus problemas personales interfirieran en su trabajo. Aquella tarde, sentada en su despacho de la galería, revisó la versión final de los documentos. Todo se había tenido en cuenta, desde el reparto de bienes hasta las condiciones de comunicación con los amigos comunes. No sintió ni rabia ni amargura, solo una serena confianza en lo acertado de su decisión. Antes de irse a la cama, Meredith sacó su alianza de la caja donde había estado las 2 últimas semanas. Lo hizo girar entre sus manos, observando cómo la luz jugaba con los diamantes. 15 años atrás, le había parecido un símbolo de amor eterno. Ahora solo era un hermoso accesorio que había que guardar, junto con todos los demás recuerdos de un matrimonio fracasado.